días, sean bienvenidos todos, familia Amistad Cristiana Cusco. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sabemos que están conectados en este momento y que este tiempo es el tiempo de alabarle, es el tiempo de proclamar sus maravillas, es el tiempo de proclamar que Dios es fiel y que Él permanece fiel a sus promesas. Él dice: nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Así que le damos gracias porque Él está aquí con nosotros y vamos a alabarle de todo nuestro corazón y a unir nuestro espíritu con Él y nuestra alma para adorar al Dios de los cielos. Señor, de todo nuestro corazón, Señor.
en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, guías mis pasos. Guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor, por tus promesas, por tu palabra en nuestros corazones. El día de hoy rendimos nuestro corazón completamente a ti, Señor, porque queremos estar delante de tu trono, adorándote, alabándote, Señor. Te damos todo. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar
Siéntate en su regazo y escucha el latir de su corazón. Siente el abrazo de Dios. Su presencia está en este lugar. Su gloria está en este lugar. Te adoramos, bendito. Tu gloria. Tu gloria.
tu amor me ha envuelto, que me siento muy contento de llamarte mi papá. Una vez más. Papá, hoy amanecí con muchas ganas de adorarte y decirte mi papá, que tu amor me ha envuelto, que me siento muy contenta de llamarte mi papá, que tu amor me ha envuelto, que me siento muy contento de llamarte mi papá. Muy buenos días. Qué gusto me da poder saludarlos en esta mañana y poderles compartir este mensaje que viene de parte del corazón de Dios. Y vamos a poner en las manos del Señor este mensaje que es el que hoy quiere que sea expuesto a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana el estar en tu presencia y poder escuchar este mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine para recibir esta palabra, que abra nuestro entendimiento para poder comprender todas las cosas que tú nos has de hablar el día de hoy. Preparar nuestro corazón para recibirlas y pueda esta palabra dar fruto al 100% en nuestra vida diaria. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, el título de este mensaje le he puesto La bendita justicia de Dios. En la actualidad estamos viviendo acontecimientos que algunas personas lo catalogan como tiempos apocalípticos debido al peligro de la pandemia del COVID-19 que está azotando a la humanidad entera. Se pudiera pensar que pues no es para menos por la cantidad de gente que se ha contaminado y porque muchos han muerto. Es por eso que las personas están sumamente asustadas y comúnmente se está usando el término apocalíptico refiriéndose a la serie de catástrofes que se describen en diferentes libros de la Biblia, incluyendo obviamente este libro de Apocalipsis. Sin embargo, podemos decir que el libro de Apocalipsis o libro de Revelación, a pesar de que nos muestra el juicio de Dios o la ira de Dios reservada para los seres de maldad y los que se inclinan a ella, es un libro que también nos muestra la bendición de Dios para los que creen, hacen suyas y guardan sus promesas de salvación. Como lo dice en el mismo libro de Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Seremos bendecidos al leer y asimilar los acontecimientos futuros que Dios nos anticipa en el plan de salvación y que si ponemos en práctica las cosas que en él están escritas, no tendremos que sufrir este juicio de Dios. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Afirma que
el poderoso Señor volverá para vindicar, es decir, justificar a los rectos y juzgar a los impíos. Pero también es un libro de advertencia contra el pecado. Cristo volverá para rescatar a su pueblo y arreglará cuentas con todos los que le resistieron. En 1 de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo enfatizó aquí la segunda venida de Cristo. Todos sabemos o debemos de saber que Cristo viene por segunda vez. Al perdonar nuestra maldad, es decir, nuestros pecados, el Señor Jesucristo, sí, porque sabemos que todos somos pecadores, aunque algunos no lo quieran reconocer o no queramos reconocer, todos somos pecadores. Hay quien dice, bueno, pues es que yo estoy bien, yo no necesito nada, porque pues yo soy caritativo, yo no soy mala persona, yo no robo, no hago delitos. Y sabes, todo está dependiendo de quién se comparen hacia abajo. Si te comparas con el peor de los malhechores, pues obviamente tú vas a ser una alma de la caridad, podríamos decir. Pero sabes, la Biblia nos dice que todos pecamos. En Romanos 3:23 la Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero también nos dice en Romanos 5 del 8 al 9, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros, no porque seamos buenas personas, sino porque Él nos ama. El amor que motivó a Cristo a morir es el mismo que envió al Espíritu Santo a vivir por nosotros y a guiarnos cada día de nuestra vida. Pareciera contradictorio el título que le he puesto a este mensaje. Por un lado, bendito, y por otro, juicio o ira. Pues bien, cuando la ira se adueña del hombre, es generalmente una manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre que monta en cólera y queda al descubierto la exhortación de Dios a fin de quitarla de nuestra vida para los efectos negativos que produce al limitar su justicia en nosotros. En Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Las Escrituras insisten una y otra vez en contra de este ánimo del hombre, de esta conducta. Al ser Dios santo y ser justo, la manifestación de su ira también es justa y propia por amor a los redimidos. La clave de la manifestación de la ira de Dios se da en Romanos 1:18, cuando dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en Mateo 25:46 nos dice que los injustos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el Antiguo Testamento podemos observar que los profetas anuncian
el día de la ira, cuando vendrá Dios a establecer su reino. Por ejemplo, en Isaías 13:9 dice lo siguiente: He aquí, el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Será mediante juicios abrumadores que los hombres de la tierra aprenderán justicia. Así dice en Isaías 26:9, parafraseando este versículo. Aquellos que no han querido recibir el amor de Dios deberán de ser objeto de su ira en el día del juicio. Y será un tiempo de tribulación donde ya no podrán cambiar de opinión. Se acabó el tiempo, se cerró la puerta. En 2 de Corintios 5:10 dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si bien la vida eterna es un don gratuito basado en la gracia de Dios, cada uno será juzgado por Cristo. Este juicio nos recompensará por la forma en que hayamos vivido los que aceptamos a Cristo. El don de la gracia de Dios en la salvación no nos libra de la fiel obediencia hacia Dios. Nosotros, como hijos de Dios, estamos obligados a obedecer sus preceptos y mandatos contenidos en su palabra. Así es que debemos estar atentos a las indicaciones que nuestro Señor Jesucristo nos hace en su palabra. En Apocalipsis 6, del 15 al 16, nos dice lo siguiente: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Aquí describe los tremendos juicios de la ira de Dios cuando llegue el momento en que Dios dé término a su paciencia ante un mundo que ha rechazado a Cristo y que se burla de sus llamamientos de amor. Si Dios no aplicara su justicia o su ira en el tiempo del fin, entonces, pues no sería justo, ¿verdad? Sabemos que tenemos un Dios amoroso, pero un Dios justo, que no perdona la injusticia. Por lo tanto, Dios tiene que castigar la injusticia, tiene que castigar la maldad, tiene que castigar el pecado, porque si no se estaría contradiciendo, y Dios no se contradice, porque Dios es perfecto en amor, igualmente es perfecto en su justicia. ¿Sabes? Hoy te tengo dos noticias, una mala y una buena. Tú vas a pensar, bueno, ¿y por qué la mala por delante? Bueno, la mala es que Dios revela su ira vendrá contra los pecadores porque sustituyen la verdad acerca de Él con fantasías e imaginaciones. Ahogan la verdad de Dios naturalmente revelada a todas las personas a fin de creer cualquier cosa que sustente
su estilo de vida egocéntrico. Dios no puede tolerar el pecado porque su naturaleza moralmente de justicia es perfecta. Así que no podemos pasar por alto que Dios existe. Nadie puede pasar por alto esta verdad porque la naturaleza lo revela todo. Nada puede haber sido hecho por obra de la casualidad, ¿sí? Que porque es el efecto del Big Bang. Esa teoría es una teoría que, pues en cierto modo, es muy fantasiosa. Es como si dijeras tú que vas a una biblioteca y esa biblioteca se formó por un montón de letras que se enviaron así por casualidad. Sabemos que eso no puede ser posible. Hay inteligencia de por medio, hay creadores de por medio. En nuestro caso, hay un creador de la humanidad y de toda la naturaleza y de todo lo que existe en ella. Y la buena noticia es que puedes salvarte de este juicio final a través de la gracia de Dios, a través de reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Tu vida no solamente será libre del juicio eterno, sino que desde ahora podrás vivir en forma diferente, con libertad del pecado, por el perdón que Él te da al reconocerlo como Salvador. Si reconoces a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, Él perdona tus pecados porque Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. ¡Qué bendición! ¡Qué buena noticia! Después de la mala noticia, ¿no es verdad? Es como, por ejemplo, un médico, que tú acudes al médico porque tienes un padecimiento que pues no sabes qué es, no encuentras qué es, pero sabes que tienes un padecimiento en tu organismo que te está afectando en gran manera y tienes esa incertidumbre. ¿Qué será? Acudes al médico y él te prescribe una serie de estudios y de análisis y los llevas a él y él te dice, ¿sabe qué? De acuerdo a sus estudios, tengo dos noticias para usted, una mala y una buena. Ah, caray, puedes decir, sí, señor. La mala noticia es que usted tiene una enfermedad de muerte. Y la buena noticia es que se puede salvar si usted lleva al pie de la letra este tratamiento que le voy a prescribir y toma sus medicamentos. Qué gran noticia es la segunda noticia, ¿verdad? La buena noticia. Regularmente predicamos el amor de Dios, de la vida abundante, del gozo y paz, y rara vez hablamos del juicio de Dios. Y estaríamos ahí en un error. Es como si fuéramos en la carretera y no hubiera señalamientos de precaución que nos indicaran que hay peligro en ciertas partes de ella. Claro que estaríamos expuestos a un accidente mortal y podríamos decir que es una irresponsabilidad de parte de las personas que deben ponerlos y no lo hicieron, porque pusieron en riesgo nuestras vidas. O como cuando en un contrato hay cláusulas de advertencia o de penalización y no nos damos cuenta de ellas o por no querer leerlas por flojera o por lo que tú gustes y finalmente pues firmamos el contrato sin enterarnos plenamente de lo que contiene y después tenemos consecuencias fatales por no estar bien enterados y por no haber leído el contrato. Entonces, debemos de tener cuidado de hacer estas advertencias a las personas de que su vida está en peligro.
La ira de Dios puede ser un tema muy difícil que necesitamos y que necesariamente tenemos que compartir, porque la vida de las personas a quienes le compartimos el Evangelio está en peligro, está en riesgo. Si no somos claros, si no somos enfáticos, pueden pasar por desapercibido este punto y tomar decisiones equivocadas en su vida. No se puede entender la gracia si no se reconoce el pecado. Desafortunadamente, rara vez hablamos del juicio de Dios. Hablamos del juicio eterno de Dios. Los hombres no pueden entender la salvación sin entender el amor y la justicia de Dios. La maldad tendrá un final y nuestra salvación está determinada por nuestra decisión de reconocer que Dios me amó, murió en mi lugar en una cruz, clavando mis pecados y maldad en ella. Dios es perfecto en amor, igualmente en justicia. Así como su amor es puro, su odio al pecado también es puro. En Hebreos 1:9 dice lo siguiente: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí está el equilibrio. Dios quiere que permanezcamos en su amor y no nos perdamos de ese amor. Está bien compartir a la gente que Dios les ama, que tiene un propósito para ellos, que es un Dios compasivo, que es un Dios perdonador, que es un Dios de amor, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos hablar de ese amor de Dios sin reconocer que por el pecado estamos destinados a vivir separados de Él. El amor y la gracia están ausentes si no comprendemos su odio al pecado, que destruye la vida. Si entendemos cómo Dios odia el pecado, entenderemos su amor y su gracia. Las malas noticias que vienen antes de las buenas noticias, como ya lo vimos, también están en la Biblia. La mala noticia está en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Contra toda impiedad será para aquellos que deciden vivir en sus pecados y no deciden arrepentirse de ellos y obtener esa salvación que gratuitamente, que por gracia nos ofrece nuestro amado Padre. La buena noticia la encontramos en Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. La buena noticia. Muy bien. Y pues toda persona nace muerta espiritualmente, es decir, con la naturaleza de pecado. De modo que si no recibe a Cristo y su salvación, está condenada a la ira de Dios esta persona. En la santidad de Dios no existe ni habita la maldad. Todo en Él es puro, todo en Él es perfecto. Recordemos la escena del templo, cuando Jesús toma un látigo y tira las mesas del templo. Si recordamos, esas
esa escena en la que el Señor Jesucristo entra al templo, y esa escena la podemos ver en Mateo 21, que dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Vemos aquí la ira del Señor manifestada en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo entra en ira, en desacuerdo en lo que estaba sucediendo. También podemos recordar el pasaje que nos muestra en el Antiguo Testamento el pecado de Acán, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 7. Brevemente daré una explicación de este capítulo, que es el pecado de Acán. Recordemos que después de que Josué entró a Jericó por medio del poder de Dios, que dio indicaciones de cómo había de entrar a conquistar esa tierra de Canaán, Jericó. Si recordamos ese pasaje, después de ahí, después de que el Señor dio la instrucción de que todo el botín que había ahí fuera destruido, todo eso quedará destruido, que no tomaran nada, bueno, después de ahí Josué se encaminó a la ciudad de Ai, una ciudad pequeña, y bueno, pues Josué manda a algunas personas para explorar ese territorio, para saber cuánta gente hay, cómo podían tomar esa tierra, y manda a algunas personas. Regresan ellos y les dicen: es una ciudad muy pequeña, no vale la pena que mandes y canses a todo el ejército. Con 2,000 o 3,000 guerreros puedes conquistar fácilmente esa ciudad de Ai. Entonces Josué pues manda 3,000 guerreros a conquistar esa ciudad, pero oh sorpresa, esa ciudad, los guerreros de esa ciudad combaten a los guerreros de los israelitas y los vencen, ¿sabes? Hasta los corretean. Y llegan con Josué y le dicen: oye, pues, ¿sabes? Hemos perdido la batalla, no entendemos por qué. Hubo 27 bajas, 27 personas murieron, no entendemos por qué. Y Josué pues queda espantado, y no es para menos, porque dice: bueno, pues aquí las demás ciudades alrededor se van a unir, y viendo que no pudimos con esta ciudad tan pequeña, pues nos van a atacar y nos van a exterminar definitivamente. Y Josué va con el Señor y se postra rostro en tierra y le dice: Señor, nos han ganado la batalla, no entendemos por qué. Tú nos prometiste que nos ibas a dar esta ciudad. El Señor le dice a Josué: levántate, ¿sabes? Han perdido la batalla porque han desobedecido mi instrucción, han pecado. Yo les dije que cuando exterminaran todo en Jericó, no tomaran nada de lo que había en esa ciudad, nada del botín. Y ¿sabes? Alguien ha tomado del botín y lo ha llevado a las carpas de los israelitas. Así es que no puedo darles ese triunfo. Si ustedes han pecado, han desobedecido, yo no puedo estar con ustedes. Ahora lo que tienes que hacer es reúne a las tribus, a las 12 tribus, y que cada tribu presente a sus clanes, para que tú indagues quién
ha cometido ese pecado y quién ha tomado del botín. Entonces Josué empieza a llamar a las tribus y llama a la tribu de Judá, que fue por suertes, y llama a la tribu de Judá al clan donde estaba Acán y le dice: a ver, estamos delante de Dios y júrame que tú no tomaste el del botín. Y él, al verse acorralado, ¿sí?, al sentir que ya no podía más, él declara su pecado. Sí, efectivamente, yo tomé del botín, me deslumbré. Yo tomé un manto de Babilonia que estaba hermoso, 200 monedas de plata, una barra de oro de medio kilo, y las escondí abajo de mi tienda, de mi carpa. El Señor me dio esta instrucción, le replica Josué, que tú y tu familia deben morir. Dios no puede permitir esa desobediencia, ese pecado. Y efectivamente, Acán y su familia perecieron, sí, perecieron porque fueron exterminados. Dios no puede ser burlado, no podemos escondernos de la presencia de Dios. Él está en todo momento, Él es omnisciente, sabe todo lo que hacemos. No podemos decir, bueno, pues voy a cometer este ilícito, nadie me ve, yo sé hacerlo, yo soy muy listo. Pero sabes, Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, y todo lo que hagamos, todas esas maldades, tenemos que dar cuentas ante Él y ser castigados por ese pecado que hemos cometido. Así es que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado porque Él castiga el pecado. Dios no puede ser burlado. Así que, si cometemos un ilícito, nos enfrentaremos a la justicia, a las justicias de nuestra ciudad, a la justicia que tenemos aquí en nuestro país, a nuestras autoridades y obviamente a la justicia divina. Pero aquí nosotros nos enfrentaremos y obviamente nuestra familia será afectada, no nada más nosotros, ¿sí? Afectamos a nuestra familia porque, ¿sabes?, tener una persona que está consignado ante las autoridades, pues es una pena ante los demás, ¿verdad? Así es que afectamos a todos, aparte de ser afectados nosotros. Tengamos cuidado, porque Dios no pasa por alto el pecado. Y bueno, pues los acontecimientos catastróficos que están por venir, ¿verdad? Porque así nos lo indica la Biblia. Los acontecimientos que están por venir son la presencia del anticristo, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo en las nubes, el juicio, ¿sí?, el juicio final. Ahora, ¿qué pasará con los cristianos cuando Cristo venga por su iglesia? La respuesta es que Él nos tomará y seremos llevados con Él. Pero tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados de las cosas que hicimos en esta tierra, sean buenas o sean malas. Nosotros seremos recompensados por las cosas que hicimos a favor de Dios, a favor del reino de Dios, cómo nos comportamos de acuerdo a las instrucciones que Él nos da, que estemos libres de pecado, que llevemos una vida recta, que compartamos el Evangelio. Todo eso tendrá que ser tomado en cuenta. Y sabes, Dios nos dice que tiene para nosotros recompensas. Y los que no recibieron a Cristo se enfrentarán al gran trono blanco, donde Dios decidirá si se van al cielo o al infierno o al fuego eterno seguramente. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis
del 20 del 11 al 15, ¿verdad? Tiene como título El juicio ante el gran trono blanco. Y dice desde el 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el juicio se abren los libros. Estos libros presentan el juicio de Dios y en ellos están registradas las obras de cada uno de nosotros, buenas o malas. Claro que somos salvos no por obras, sino por la gracia de Dios. El libro de la vida contiene los nombres de quienes han puesto su confianza en Jesucristo. Si por la fe no nos hemos identificado con Cristo, confesándolo como nuestro Señor y Salvador, no habrá esperanza alguna, ninguna segunda oportunidad, ninguna otra apelación podrá haber. Así es que nosotros debemos de tener cuidado con esta advertencia. Debemos de tener cuidado en hacer esta advertencia a las personas porque están en peligro de muerte cuando no le han recibido. Recapitulando, ¿el Señor Jesús será mi Salvador o será mi juez? En Primera de Tesalonicenses dice en el capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino y murió para proveer todavía este tiempo. Las puertas del cielo todavía están abiertas. La puerta estrecha está abierta. La ira de Dios todavía no ha caído. El asunto no es cómo voy a morir o cuándo voy a morir. El punto es si me arrepiento o no me arrepiento de mis pecados. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo vendrá Cristo? En Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que nadie puede predecir o hacer cálculos de cuándo es la fecha en que tendremos que enfrentarnos a la justicia de Dios. Nadie sabe, ni el Hijo. Aquí podemos pensar, bueno, ¿cómo que ni el Hijo? Si Él es Dios, Él lo sabe todo. Pero recordemos que cuando Cristo se encarnó y vino a dar su vida por nosotros, Él dejó sus atributos divinos, no los usó, se hizo hombre como nosotros, entonces era imposible que Él pudiera saber como hombre. Así es que nadie sabe ni el día ni la hora. Debemos de estar preparados, ¿sí?, en todo momento
Y sabes, a veces le damos mucha importancia a las cosas pasajeras y le damos muy poca importancia a las que son de vida o que son de muerte. Por ejemplo, en estos días la gente está muy pendiente de recibir la vacuna contra el COVID-19 porque sabe que puede salvar su vida y no importa hacer fila por mucho tiempo o esperar lo necesario con tal de obtenerla para mantenerse a salvo. Y bueno, podemos decir que es lo correcto, está bien. Pero, ¿qué pasa con la vacuna que nos salva del juicio final y que está a la disposición de todo aquel que decida aceptar el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué pasa? ¿Sabes? El Señor te invita a que le recibas y puedas ser salvo de la ira de Dios y obtener por gracia la vida eterna. Así que no te equivoques, no te confíes y tomes hoy esa decisión de vida o muerte. No podemos dejar al tiempo las cosas, a sabiendas de que en un momento dado tendremos que estar cara a cara delante de Dios, confesando todo lo que hayamos hecho en esta vida, ¿sí? No podemos exponernos a eso, teniendo la oportunidad de salvarnos, de confesar nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida para pagar los pecados que a nosotros nos correspondía esa muerte de cruz. ¿Sí? Y bueno, a los hijos de Dios, a los hijos del Señor Jesús, ¿verdad? Él nos aconseja que estemos preparados para su venida. En Lucas 12 del 35 al 40, vamos a ver, Lucas 12 del 35 al 40, lo voy a leer en la Biblia de mi familia. Dice los sirvientes: ustedes tienen que estar siempre listos. Deben de ser como los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas. Ellos se quedan despiertos, con las lámparas encendidas, pendientes de que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. ¡Qué felicidad será cuando llegue el dueño de la casa en la noche o en la madrugada! Les aseguro que el dueño hará que sus sirvientes se sienten a la mesa y él mismo les servirá la comida. Si el dueño de una casa supiera a qué hora se va a meter un ladrón, lo esperaría para no dejarlo entrar. Ustedes deben de estar listos, porque yo, el Hijo del Hombre, vendré a la hora que menos lo esperen. ¿Sí? Nos dice aquí que estemos pendientes, que estemos con las lámparas encendidas, es decir, que no estemos durmiendo, ¿verdad? Que estemos listos, que estemos pendientes. Esto significa que nosotros debemos de estar obedeciendo la palabra de Dios, recibiendo la instrucción diariamente, manteniendo nuestra vida limpia de pecado. Llevemos una vida limpia delante de Dios. Nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿verdad? Es la lámpara. La luz es la palabra de Dios revelada a través del Espíritu Santo, que nos dice cómo vivir una vida recta, una vida limpia. Así es que nosotros debemos de estar siempre pendientes, siempre velando, siempre haciendo lo que nos corresponde, haciendo una vida y trabajando para el reino, invirtiendo para el reino, no en las cosas
perecederas, no invirtiendo en las cosas que al final van a ser quemadas por el fuego. El Señor nos aconseja que invirtamos en el reino de los cielos. Invertir en el reino de los cielos es hacer las cosas que Dios nos manda para su propósito, ¿sí? Trabajar en su iglesia, compartir el evangelio, estar listos en todo momento. Así es que la venida de Cristo no podemos decir que es una trampa ni un truco mediante el cual Dios espera sorprendernos. Es más bien porque Dios retarda su venida de manera que nosotros tengamos una mejor oportunidad para seguirle. Durante ese tiempo, antes de su regreso, podemos seguir reflejando y compartiendo el amor de Cristo a medida que nos relacionamos con otras personas. Y mira, quiero hacerte una invitación de parte de Dios. El Señor quiere tener una comunión contigo, porque el Señor te ama si tú no le has recibido. El Señor te ama y quiere la salvación para ti, quiere la vida eterna para ti, no el fuego eterno en el que estamos condenados. En Apocalipsis 3:20 el Señor te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él desea tener una relación contigo. Él desea guiarte en tu camino. Él desea que lleves una vida libre de pecado, que puedas vivir en paz. Claro que en el mundo tendremos aflicciones, como Él mismo lo dice, pero dice también que no debemos de temer porque Él va delante de nosotros, porque Él está con nosotros, Él pelea nuestras batallas. Si recibes a Cristo y le reconoces como tu Señor y Salvador, puedes estar seguro de que al final Dios dirá: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Si tú has escuchado este mensaje y has escuchado que eres un pecador, pero que puedes salvarte por gracia, por amor de Dios, te puedes salvar. Si tú has escuchado este mensaje y decides arrepentirte de tus pecados y decides tomar al Señor Jesucristo, aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, para que seas libre de esa ira de Dios, de ese juicio final, puedes hacerlo, puedes reflexionar, tómate tu tiempo. Si no sabes cómo, yo te puedo guiar en una oración como esta. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer de una vez, repitiendo conmigo. Es tu decisión y puedes decirle: Señor Jesús, he escuchado en este mensaje que tú diste tu vida para pagar por mis pecados, esos pecados que me condenan a una vida de muerte. Pero también he escuchado que tú me puedes salvar, que me puedo salvar cuando acepte ese regalo de parte de Dios, que el Señor Jesús murió para pagar por los pecados que yo debía de pagar. Murió en la cruz y
quiero decirte que hoy me arrepiento de esos pecados. Confieso mis pecados y te pido perdón por ellos. Te ruego que entres a mi vida, que entres a mi corazón y te reconozco como mi único Señor y Salvador, para que de hoy en adelante gobiernes mi vida, gobiernes en cada paso que doy en mi vida. Te doy gracias, Señor, por esa salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Pues a los que ya le recibimos, a los que creemos en su nombre, el Señor nos dice que estemos preparados, que velemos porque el tiempo está cerca. Todos tenemos un trabajo que hacer de parte de Dios. Así es que, mis queridos, tenemos que seguir estos mandamientos, estos preceptos que el Señor nos da a través de su palabra. Muchas gracias.